Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. ¿Qué tal? Espero que estemos bien. Esta ocasión quiero iniciar otra serie. Vamos a llevar bastantes. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este proyecto, ¿verdad? Donde quiero relajar un poco las cosas. Muchos de los libros de los que voy a estar hablando y he estado hablando, pues son libros que básicamente, como diría uno de mis nietos, pues son libros de desgracias. Estamos hablando de libros donde, pues, por ser temas bélicos, necesariamente se toca muerte, se toca destrucción, se tocan cosas que a veces no son muy agradables, ¿no? Entonces, va a haber dos series, una dedicada a pues, magufadas, ¿verdad? O sea, ver esos bribones que nos quieren vender humo, y muchas veces lo logran, ¿no? Y otra que es dedicada a autores que pues son medio bribones y medio buenas gentes, ¿no? Entonces, quiero empezar con John Godwin. Ajá. Y este mundo desconcertante. Un poquito de contexto. Yo recuerdo que en los años 70 igual iba uno a las librerías o iba uno a los supermercados, a las tiendas, podríamos decir, un poco especializadas, y uno se encontraba con 15, 20, 30 libros que hablaban sobre temas, pues, vamos a decir, esotéricos, de misterios, de cosas extrañas, de visitantes extraterrestres, de temas así, o sea, totalmente pues bizarros en el aspecto anglosajón del término. Eran las épocas de oro de Charles Berlitz, de Erich von Däniken. Ya iniciaban sus andadas JJ Benítez, y había otros muchos por ahí, muchos bribones por ahí, ¿no? Entonces, este libro de John Godwin se publica a mediados de los 70s y va sobre esa misma cauda, ¿no? ¿En qué consiste? A grandes rasgos es un compendio de cosas extrañas y desconcertantes, ¿verdad? Oh. Nada más para que nos demos una idea. El enigma de la isla Oak, Oak Island. Si alguien estuvo viendo por ahí History Channel y las 2 temporadas del misterio de Oak Island, ¿no? Con aquellos hermanos que se tiran dinero tratando de encontrar un tesoro que nomás no aparece, ya entenderán. El diablo en Devonshire, órale. Objetos en el firmamento, ovnis. El prisionero antiguo, que es el hombre de la máscara de hierro. Aquellos que caminan sobre llamas. El buque embrujado de María Celeste. Un capítulo dedicado a la percepción extrasensorial. Los féretros intranquilos de la iglesia de Cristo. Oh, madre mía. El mar sin retorno, que va dedicado al Triángulo de las Bermudas.
Preponderancia de profetas. Ujú. El abominable hombre de las nieves. Uf. El muchacho de ningún lado. Que es el misterio de Caspar Hauser. Ujú. Y los que ven sin ojos. Oh. Esta joyita fue publicada por Editorial Diana, les digo, a mediados de los 70s. No mucho tiempo después de que salió el original en inglés. Ujú. ¿Qué hace especial? De hecho, 1975, abril. El título original era This Laughing World. Ujú. ¿Qué hace en especial este libro en relación a otros? Digo, obviamente es un vendehumo. Vamos. ¿Qué lo hace especial? Bueno, yo diría, porque si no de otra manera pues era para tirarlo a la basura o venderlo 5 pesos. Yo soy el primero en decir que yo jamás me atrevería ni a tirar a la basura un libro ni a quemarlo. Pero hay algunos que, Dios mío, en fin. Pero curiosamente ese se salva de la hoguera. ¿Por qué? Bueno, Josh Godwin, por lo menos por lo que nos platica aquí, fue periodista. Uh-huh. Y muchos años fue periodista antes de que se aventara a escribir estas sandeces. Y yo siento que era bastante troll el tipo y bastante crítico. Yo siento que él se reía prácticamente de lo que escribía, como diciendo, pues los bobos que se lo crean, ¿no? Y es que, por ejemplo, empieza la narración con el capítulo dedicado a la isla Oak o Oak Island, ¿no? Y nos cuenta la leyenda de los 3 muchachos que por ahí, por los 1700, encuentran algo que parece que se había excavado y una moneda de cobre y no sé qué tantas cosas. Aquí está, por ejemplo, una foto aérea de la isla de Oak. ¿No? O un acercamiento donde se ve la zona en donde los bobos, quiero decir, los investigadores los investigan, y de cómo se ponían a escarbar estas gentes, y escarbaban, y parecían encontrar cosas, pero luego no, y luego sí, y luego cuando se daban cuenta ya estaban en los 20 metros, 30 metros. Aquí se ve un diagrama de lo que se supone que de acuerdo a los múltiples chismes que hay al respecto, indicando que supuestamente a los 50 metros es donde estaría el tesoro, sin que nadie jamás haya podido encontrar algo que diga, sabes que si alguien se tomó la molestia de enterrar a 50 metros de profundidad en una isla con la tierra sumamente aguada, y que por lo tanto si escarbas la tierra se va a empezar a hacer barro y a ocupar el hueco que hiciste, ¿no? Y entonces este cuate lo va narrando de una manera así muy, pues casi divirtiéndose, ¿no? Y hay una parte que me llama la atención porque dice: persiste la pregunta vital. ¿Cómo se arreglarían los hombres que habían enterrado el tesoro para recobrarlo? Pues sí, porque se supone que les pusieron trampas para que si alguien escarbaba, pues se inundara y todo eso. O sea, nos explica básicamente que fue una tontería. Pero esa pregunta que él se hace, ¿cómo se arreglarían los hombres que habían enterrado el tesoro para recobrarlo?, fue lo primero que en su momento me llamó la atención y me hizo pensar que este tipo es un troll de película. Y aquí nos muestran los esfuerzos y unos lunáticos de los que trataron de sacarlo, y cómo al final hubo tragedia, ¿no? Cuando algunas gentes mueren. Simplemente, vamos, o sea, y todo sustentado en un chisme. Uh-huh. Pero luego viene el diablo
en Devonshire. Para eso él ya se llevó unos cerca de 50 páginas en hablarnos de Oak Island o Isla del Encino, como también podemos traducirlo. Y remata con esto que pasó a mediados del siglo XIX en Devonshire, en el sur de Inglaterra, que fue simplemente un caso de histeria colectiva. O sea, de repente al empezar el invierno alguien encontró en la nieve huellas que se ve como de cascos de caballo, pero una sola hilera. Y dice un argüende, ¿no? O sea, nadie nunca vio quién hizo las huellas o qué las hizo, pero hubo una gran cantidad de espanto, de histeria. Ajá. Y entonces el autor se regocija narrándonos, ¿no?, qué pasó ahí, ¿verdad? Aquí está uno de los dibujos de esas famosas huellas. Nos explican cómo se empezaron a desarrollar toda clase de teorías, cómo la gente empezó a decir, no, ¿esto qué pasó? El diablo, una criatura mitológica, no sé, bla, bla, bla. Y entonces a medias del texto, nos deja entrever lo que yo creo que es la teoría de mismo Godwin sobre qué pasó en realidad. Esa era la época del apogeo victoriano de los guasones afectos a jugar bromas, la gran era de las personificaciones de fantasmas. El clima social de Inglaterra era particularmente favorable en este tiempo para las intrincadas chanzas que los caballeros ociosos llevaban a cabo, con la condición de que fueran efectivamente caballeros. Las castas inferiores corrieron un riesgo indudable de ser considerados como perturbadores de la paz, pero luego tener que ir a dar a la cárcel. Y a pesar de que a la reina Victoria le desagradaban notoriamente semejantes extravagancias, la sociedad en su conjunto las encontraba sumamente divertidas. En Londres, el estrato superior de la sociedad todavía se estaba riendo del joven Chester Hetherington, uno de los nuevos miembros del Club Carlton, quien había embaucado a la Marina Real para que le tributara un saludo de 12 salvas, haciéndose pasar por el príncipe heredero de Etiopía. La alta sociedad todavía se divertía con la historia acerca del viejo, pero absolutamente incorregible Lord Pangbourne, quien ofreció un magnífico banquete en su mansión de Sussex, al cual invitó a una sociedad poética local. Al finalizar el banquete, únicamente el mismo Lord Pangbourne pudo levantarse de la silla. Los otros estaban literalmente pegados a las suyas. Por consiguiente, la posibilidad de que se tratara de una burla se tomó en cuenta con bastante anterioridad en la situación. Solamente habría sido necesaria una ingeniosidad moderada para idear un artificio que dejara aquellas desconcertantes huellas en la nieve. Y seguramente así fue. Digo porque, pues que se sepa, no hay muchas líneas de huellas ni en Devonshire ni en otros lados, ¿no? O sea, pero Godwin se regocija, inclusive poniendo facsímiles de los diferentes artículos, ¿no?, donde se daban toda clase de teorías sobre qué pudo haber hecho. El famoso demonio de Devonshire no volvió a atacar, ¿no? Realmente no hubo bajas, no hubo nada. Todo fue un caso de histeria colectiva. Eso me trae a la mente lo que pasó aquí en México por 1994, cuando la gente empezó a decir que había algo que le llamaban el chupacabras, ¿verdad? De que todo el mundo hablaba, pero curiosamente nadie veía. Entonces son casos de histeria colectiva. Algún payaso bufón, como dice Godwin, juega una mala broma, otros lo imitan o empiezan a agregarle cosas a lo que se vio inicialmente, se crea una bola de nieve, un efecto de bola de nieve, en el cual la gente pues se autosugestiona y empieza a ver cosas y empieza a sentir cosas, y el rato es algo imparable, para después ya difuminarse y ya después ya nadie se acuerda. Así pasó con esto. Por eso digo yo que Godwin es un verdadero troll, ¿no? O sea,
Objetos en el firmamento. Lo que digo yo respecto a que Goodwin no es como los demás vendehumos es lo que sigue a continuación. Este capítulo va dedicado a los ovnis y oigamos con qué empieza. Allá por el año de 1952, cuando yo era un reportero joven y comparativamente inocente en un periódico australiano, vi lo que parecía ser la instantánea más dramática jamás tomada de un platillo volador. Le estaba ofreciendo en venta un fotógrafo comprensiblemente excitado del suburbio de Balmain, en Sydney, quien alegaba haber tomado la fotografía mientras el objeto revoloteaba unos cuantos metros sobre su techo. La fotografía mostraba un objeto blanco resplandeciente que semejaba una pieza de losa. Tenía 3 hileras de portañolas claramente visibles, con algo que parecía la antena de una termita, balanceándose en la parte superior. Definitivamente, era la clase de chisme de la que están hechas las primeras planas de los diarios sensacionalistas. Sin embargo, antes de comprar la instantánea, los editores decidieron enviar al lugar donde aconteció el suceso una comisión para comprobar los hechos. El 50% de esa comisión la integraba yo. La otra mitad la formaba un reportero veterano de la sección criminalística, casi 140 kilos de músculo y rudeza, con ojos que podían hacer cuajar leche fresca. Y mientras yo, con viva curiosidad y entusiasmo, estaba atareado garabateando anotaciones acerca de la atmósfera, mi compañero inspeccionaba el paisaje con el más frío escepticismo. Llevó al fotógrafo a un lado y colocó sobre su hombro una garra del tamaño de un pernil. O sea, haciendo esto. ¿Sabes, compadre?, le dijo amistosamente. Si esto resulta ser una burla, te voy a exprimir el condenado pescuezo. El caballero se puso inmediatamente del color del yogur. Masculló algo acerca de que era una broma y una buena broma, y que de todas maneras, líbrelo Dios, él no habría aceptado un solo centavo por la fotografía. Resultó que el platillo volador era una pantalla danesa para lámparas de estilo modernista, pintada adecuadamente para el propósito y colgada arriba de un techo con alambres invisibles. ¿No? Y luego dice Goodwin: la razón por la cual relaté este episodio trivial es que contiene, resumidos, la mayor parte de los factores que impulsan a los investigadores serios a apartar su atención de este asunto. ¿Sí? Aquí tenemos a un bromista, y debe de haber cientos de su calaña esperando obtener dinero con un asunto de intensa preocupación popular. Y ya. Y luego ya se suelta diciendo que bueno, que pues a lo mejor habrá algunos que realmente sí sean ciertos, pero que pues él nunca le tocó ver uno. Sin embargo, hace un buen resumen de lo que es el fenómeno ovni. Vimos en esa foto a Kenneth Arnold, a quien se le deben los primeros reportes de lo que después se entendió como platillos voladores, ¿verdad? Algunas fotos ya clásicas, un compendio aquí de cosas, y luego no llega nada en serio, ¿no? O sea, se pone a relatar diversos encuentros, etcétera, diversas fotos que, pues bueno, me llama la atención que haya puesto eso, ¿no? O sea, como que él mismo no también decía esto, nada. Y luego el capítulo de los que caminan sobre llamas. Ahí él relata, obviamente era australiano, relata lo que te tocó atestiguar en las islas Fiji y otros lugares donde se practica la cuestión del caminar sobre fuego, ¿no? Que como sabemos, pues es explicable científicamente. No cualquiera lo hace, no cualquiera lo haría, yo no lo haría. ¿Verdad? Él se queda de una manera imparcial diciendo lo mismo. O sea, hay quienes lo hacen y hay quienes que no. Viene el caso de María Celeste, que creo que él lo explica bastante bien, etcétera. Curiosamente, en este caso, casi no mete ni comentarios cínicos ni cuestiones de vivencias periodísticas. El capítulo es bueno, o sea, simplemente un barco que la tripulación desapareció sin dejar rastro, sin explicación.
que se decía que podía estar embrujado, etcétera, pero pues jamás se supo qué pasó, ¿verdad? Él le agrega indicando los orígenes y cómo terminó el buque. Curiosamente no terminó muy bien. Después se cambió el nombre y unos estafadores lo fletaron para perderlo en las Antillas y cobrarle seguro. Luego habla de la percepción extrasensorial, los fundamentos de la percepción extrasensorial, que es algo que también tuvo cierto auge en algunas épocas. Y sí muestra cómo algunas gentes creían que estadísticamente se podía comprobar que pues, había quien dispone de ese don, ¿verdad? Sin embargo, nos empieza también a decir que pues muchas veces no los casos en los cuales sí parecía que sí había muestras de que estadísticamente funcionaba la percepción extrasensorial, más bien no eran cosas ciertas, vamos. Es chistoso porque él menciona el caso de un tipo que, escéptico él, fue a estas pruebas de percepción extrasensorial que estuvieron muy en boga en los años 30, 40, 50 en Estados Unidos, y obtuvo calificaciones por encima del promedio. ¿Cómo? Pues sencillo. Antes de las pruebas se subía a un banquito, se asomaba donde estaban preparando los test y apuntaba las combinaciones y las cartas que se iban a usar para obtener los resultados. O sea, que tipos deshonestos pueden fácilmente saltarse esas cosas y obtener resultados fantásticos, ¿no? Luego sigue un capítulo interesante que es los féretros intranquilos de la Iglesia de Cristo. Este es un caso que seguramente más de uno habrá oído, que supuestamente tuvo lugar en Barbados. Este es como para el mes del terror, que supuestamente era una cripta, metían ciertos féretros y cuando abrían la cripta algunos después para meter más gente, resultaba que los féretros estaban movidos. Hay dos detalles muy interesantes. Supuestamente la cripta Chase, era como se llamaba, esto en la isla de Barbados, a principios del siglo XIX. Hay cosas hay cosas interesantes aquí. Primero, Godwin señala continuamente, los Chase no eran queridos. No hacía mucho había habido una rebelión de esclavos que fue reprimida muy violentamente. Y eso lo repite constantemente. Una explicación a este fenómeno era simplemente que pues, alguien se metía y los movía. No para hacerle el mandato. Otra cosa interesante que también menciona Godwin y que yo creo que va más acorde a explicar lo que pasa. Resulta que esta historia de una cripta familiar que se empiezan a meter féretros y luego los féretros se parece que se mueven porque cuando la vuelven a abrir años después ya no están donde estaban las cajas y las acomodan, vuelven a meter un momentito más y años después vuelven a abrirlo y están todo movido. Resulta que en Estonia hay una historia muy similar. Más específicamente en la isla de Ossel, ¿no? Y de hecho se supone que es un poco posterior el relato, pero algo que ya no especifica Godwin y es interesante es que
ya pasados los años ha habido gente que se ha dedicado a investigar la posible las fuentes que hay sobre estos relatos de los ataúdes danzantes en el de Barbados. Y aunque en los relatos que empiezan a cronarse a cronicarse hasta finales del siglo XIX más o menos, curiosamente no se encuentran las fuentes primarias. Se citan que el gobernador apuntó eso y que el vicario apuntó también esas cosas, pero no se encuentran ni los registros del vicario ni los registros del gobernador que comprueben que por lo menos apuntaron que se veía algo. Y siendo el hecho de que en otra parte del mundo también se mencionaba algo parecido, una isla donde gente rica que no es muy querida es enterrada en una cripta y luego años después que se abre la cripta se encuentran los féretros movidos. No es mucho, leí una explicación aparentemente, o sea, la isla de Barbados sufre inundaciones por huracanes, etcétera, y hubo varios en esos años en los cuales se relata que pasaron estas cosas. Simplemente pudo haber pasado que el nivel de las aguas subió, los ataúdes flotaron ligeramente y cuando las aguas bajaron se movieron. Eso implicaría también por qué no se encontraban huellas, ¿verdad? Como dicen, el primer factor que hay que tomar en cuenta ante un hecho inverosímil es estar seguros de que el hecho realmente pasó. Esto seguramente le falló a Goodwin, aunque iba por el camino correcto. Sigue otro recuento dedicado al Triángulo de Bermudas, el cual se ve que no lo escribió muy bien, aunque le agrega algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, mete fotografías de la casa del tío Chueco y toma en cuenta, eso sí, una cuestión que pasó en Gran Bretaña a principios de los años 50, donde se hablaba de la famosa milla misteriosa, que era un sitio en donde los automovilistas empezaron a reportar que al ir avanzando a cierta velocidad, de noche de día, recibían pedradas o golpes de objetos extraños sobre los cristales, a veces hasta rompiéndolos. De hecho, causó cierto furor eso. Él lo menciona en relación a que, igual que pasó con la cuestión del diablo de Devonshire, parecía haber cierto auge, ¿no?, de historias sobre que pasaban cosas, aunque después se comprobó que la famosa milla misteriosa, pues los incidentes en los cuales había vidrios rotos no eran mayores a los que pasaban en cualquier carretera de Inglaterra. Es chistoso que él meta esa reflexión al hablar del Triángulo de las Bermudas. Curiosamente, poquitos años después de que se publica este libro, se publica otro que es prácticamente imposible de encontrar en la actualidad, que es el Triángulo de las Bermudas explicado, donde el autor desmenuza los principales casos de desapariciones supuestas de buques y aviones en ese lugar y encuentra que no eran tales o que habían sido en otros lados y desmonta totalmente el asunto. Nuevamente aquí Goodwin iba en el camino correcto. Preponderancia de profetas es su siguiente capítulo, donde habla acerca de, pues, los grandes profetas como Nostradamus, etc. Pero aquí sí es muy crítico, o sea, centra su crítica en el hecho de que a los profetas antiguos y modernos, desde Nostradamus hasta las gentes que vemos en la actualidad, se los recuerda y ellos nos hacen mucha promoción de sus aciertos, pero no de sus fracasos. De hecho, él menciona que en alguna ocasión en su carrera de periodista le tocó trabajar sustituyendo a la persona que hacía el horóscopo, y pues el horóscopo del periódico en el que trabajaba, y pues él comprobó rápidamente que podía, haciendo ciertas cuestiones generales y
escribiendo ciertas cosas aleatorias, podía mantener contentos a todos los lectores con la misma eficacia que el astrólogo profesional, ¿no? Con eso les digo todo. El abominable hombre de las nieves es su siguiente capítulo. Entonces hace un recuento de ese y otros monstruos legendarios, ¿verdad? Y empieza a mostrar cómo realmente pues una serie de historias se llevaron a aprovecharse económicamente, ¿verdad? Y hacer que pues lo que empezaron como rumores de que alguien había visto un monstruo o un ser extraño, empezaron a llamar la atención de gente que iba a ver, y eso provocaba que los lugareños pues empezaron a embellecer las historias, etcétera. Y eso lo platica de una manera muy cómica, ¿no? Los grupos de cazadores eran asediados por los guías, muchachos en su mayor parte, quienes virtualmente les garantizaban que les mostrarían huellas del hombre de las nieves. Incidentalmente, dichas huellas se podían manufacturar con bastante facilidad, envolviendo voluminosas capas de harapos alrededor de los pies de un hombre, dejando únicamente los dedos al descubierto y haciendo que el hombre camine a través de una buena nieve hacia un orificio de piedra, en donde todas las huellas naturalmente desaparecen. Luego se sigue con el monstruo del lago Ness. Lo mismo, ¿no? O sea, como las fotografías que sabemos que las piezas de monstruo son trucadas, como realmente fueron pues creando toda una infraestructura turística alrededor de estas míticas, ¿no? Y la cantidad de soquetes que pues, bueno, obviamente iban a esos lugares y siguen yendo a esos lugares, ¿no? Para pues pues tratar de retratar criaturas que nunca aparecen, ¿no? Eso me recuerda mucho lo de la isla de Ock, ¿no? También, o sea. Y luego se sigue con el caso de Caspar Hauser, aquel tipo que a principios del siglo XIX aparece en Baviera, ¿no? Es un caso también interesante. Y la forma en que él lo narra, pues es así divertida. Por aquí se me estoy saltando un capítulo que también está interesante, que es el de El hombre de la máscara de hierro, que también es uno de los mejores capítulos que hay, ¿verdad? O sea, creo que él más o menos hace una narración interesante. Él dice que su teoría más factible con respecto a quién era ese sujeto, que sabemos que sí existió, pero no sabemos quién fue, es el de que fue alguien involucrado con la marquesa de Brinville y un caso de brujería, de gente que practicaba brujería y magia negra, ¿verdad? En la época de Luis XIV. La última vez que leí sobre esto, creo que esa hipótesis fue desmontada también. Pero pues es un tema interesante y él lo trata de una manera buena. Yo pienso que es otro de sus mejores capítulos. De hecho, ahí casi no hace ironías, ¿no? El otro que los que ven sin ojos, o sea, la gente realmente va muy dedicado a Houdini, a otros magos e ilusionistas, y unas gentes que dicen poder ver sin, o sea, teniendo los ojos tapados, que sabemos que generalmente se valen de artilugios, ¿no? Y otras cuestiones que manejan los magos. Y ya. Es un libro pues entretenido. Me llama mucho la atención por el desenfado y la forma casi troleante en la cual
pues trata la mayor parte de las cosas, ¿no? O sea, el tipo, como él mismo dice, pues era periodista y era un... no creo que fuera totalmente escéptico, pero sí gran parte, ¿no? Entonces, vamos, o sea, se divierte uno. Eh, leyendo lo que este tipo dice, ¿no? O sea, se ve que se divierte mucho escribiendo y describiendo, ¿no? A la mayor parte de gente que se dedica a vender humo. De hecho, él se subió al tren y, pues, aquí en nuestro idioma no estoy seguro que también se haya vendido este libro, yo creo que más o menos. Sé que en inglés hubo una segunda y una tercera parte. Entonces, yo imagino que más o menos debe haber funcionado. Bueno, aquí dice que se sirvieron 5,000 copias de esta edición. Desgraciadamente creo que en español ya no se sacó ni la segunda ni la tercera parte. Que debe ser interesante leerla, ¿no? Aunque yo no compraré más libros de él, o a no ser que alguien me los regale, ¿no? O sea, algún día a lo mejor. Entonces, pues, este mundo desconcertante, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué? El mismo Goodwin lo dice. O sea, este mundo es desconcertante por quienes nos quieren vender humo. O sea, la gente que nos quiere vender cosas así sin razón, ¿no? No. Ay, me trae gratos recuerdos este libro, todas las veces que me he reído leyendo las tonterías que este tipo expone. Hay otros libros por el estilo, de gente que parece que son magufos, pero realmente pues son críticos de ello, ¿no? O sea, dicen, no, pues ¿cómo es posible que alguien quiera estas cosas, no? Y aún así los venden. Bueno, en sus siguientes entregas vamos a analizar otros tipos de estos, pero me quedo con este como inicial. A Goodwin, un troll de magufos. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Por su atención, muchas gracias.